Buenas tardes, vamos a iniciar con la clase del día de hoy que toca pancreatitis aguda. Para fines prácticos, la pancreatitis aguda es una enfermedad inflamatoria del páncreas. La característica que lo diferencia de una pancreatitis crónica es el carácter de reversibilidad. Esto es muy importante ya que el tejido, aunque se inflama, vuelve hacia una situación normal después de la convalecencia. La pancreatitis se va a manifestar por dolor abdominal, es una de sus características principales, y la elevación de las enzimas pancreáticas que pueden ser detectables tanto en orina como en suero, pero lo más común es de que uno las pida en suero. Para hacer el diagnóstico debemos de tener 2 de 3 criterios. El primer criterio es un dolor abdominal característico, del cual vamos a hablar en su momento. La elevación de las enzimas pancreáticas, sobre todo la lipasa, también la amilasa puede o se va a elevar, pero debemos de decir que la lipasa es mucho más específica para el páncreas. Casi el 98% de la producción de lipasa es pancreática, mientras que la amilasa es mucho más inespecífica, ya que pues, se puede dar por múltiples trastornos de todo el tubo gastrointestinal, desde una parotiditis, una gastritis, una coledocolitiasis, una isquemia intestinal, una apendicitis, pueden elevar amilasa. Y la presencia de hallazgos característicos en imágenes radiológicas. Al hablar de imágenes radiológicas, tenemos resonancia, tomografía, pero estas se utilizan en momentos muy especiales, que vamos a hablar en su momento, y por lo general, al hablar de imágenes diagnósticas, la principal, la más utilizada, no solo porque está más accesible, incluso puede hacerse portátil, sino que también en situaciones económicas, es el ultrasonido abdominal. Hay una infinidad de posibles causas etiológicas para pancreatitis aguda, mas sin embargo, sigue siendo la causa biliar y la alcohólica, que en conjunto pueden llegar hasta un 80-85 incluso, dependiendo de las poblaciones, de ser la etiología que se logra identificar como causa de una pancreatitis aguda. Cuando separamos biliar y alcohólica, todo depende de los comportamientos sociales de la población. En general, la causa biliar sigue siendo la número 1, que va a estar entre un 40 a un 60%, y digamos que el resto sería un 30 más o menos, 40% la alcohólica. Pero, como les decía, dependiendo del comportamiento social, en algunos países donde hay un consumo muy fuerte de bebidas alcohólicas, con países europeos donde hay una fuerte tradición cervecera o de consumo de vino, entonces ahí puede ser la causa número 1 la etiología alcohólica. Un grupo también importante puede ser idiopático. Idiopáticos son aquellos casos que después de haberlos estudiado, haberles hecho una infinidad de análisis, pues no se llega a una conclusión de cuál fue la posible causa etiológica. Pero como ustedes pueden darse cuenta, causas hay varias. Drogas de usos muy comunes, como los yecas, traumas a nivel abdominal, traumas cerrados, un golpe, las causas metabólicas siendo las más importantes, la hipercalcemia y la hipertrigliceridemia. Recordemos, cuando los triglicéridos están arriba de 1000, ya es una situación que pone en riesgo o alto riesgo a que una persona desarrolle una pancreatitis aguda. Tumores, sobre todo de la cabeza del páncreas o de la bifurcación pancreatobiliar. Infecciosas, en nuestro medio todavía vemos ascaris eventualmente como causa de una pancreatitis aguda.
pero también otros virus como el de las paperas o citomegalovirus y otras causas que pueden también ser situaciones que lleven a un paciente a desarrollar una pancreatitis, como un páncreas dividido, una malformación, como una complicación de una CEPRE. CEPRE es el nombre en español de lo que se conoce más común como ERCP, ¿ya? Que también puede tener como complicación una pancreatitis aguda, algunas toxinas o la disfunción del esfínter de Oddi. Dentro de los tipos, actualmente se reconocen dos grandes grupos. El principal, por ser el más común y también cuya evolución tiende a ser mejor, es el de tipo intersticial edematoso. Y está el grupo de las pancreatitis necrotizantes, alrededor de un 5 al 10% de los cuadros. Estos se caracterizan por tener una evolución muy variable, muy tórpida, donde pueden haber pancreatitis con necrosis, ya sea estériles o infectadas, y tienden a haber complicaciones de formaciones de quistes o de masas sólidas. Al clasificar la pancreatitis aguda, esta ha evolucionado con el tiempo y la última que todavía sigue vigente es una clasificación que data del año 2012. Aquí tenemos dividido en tres grupos. El primer grupo es una pancreatitis leve. Se le denomina leve porque sus características son de que estos pacientes no llegan a desarrollar un fallo orgánico y también la tasa de complicaciones, ya sea locales o sistémicas, prácticamente es bajo o inexistente. El siguiente grupo es el de una pancreatitis aguda moderadamente severa. Estos pacientes se van a caracterizar por desarrollar una un fallo orgánico múltiple, pero de características transitorias y o pueden llegar a desarrollar complicaciones tanto locales como sistémicas. Estos pacientes tienen un riesgo de morbimortalidad de 8%. Acá no hay riesgo de morbimortalidad porque la evolución es muy buena y pues prácticamente el paciente evoluciona favorablemente y resuelve completamente el cuadro. Y el tercer grupo es el de una pancreatitis aguda severa, cuya pivote para definirla como severa es que ese fallo orgánico múltiple ya no va a ser de características transitorias, sino que es un fallo de características persistentes. Por lo tanto, también la morbimortalidad que observamos en estos pacientes puede elevarse hasta en un 25% de los casos. Actualmente, uno de los parámetros más importantes en pancreatitis aguda, que nos van a determinar realmente cómo está, evaluar a nuestro paciente cómo está e incluso el pronóstico de cómo nos puede ir, es la evaluación de lo que es la respuesta sistémica, ¿ya? Una respuesta inflamatoria sistémica definida por 4 criterios muy sencillos de tomar. Ya ven que 3 son prácticamente clínicos del paciente y solamente un laboratorio tendríamos que incluir en esta clasificación. Aquí vamos a definir a la temperatura como criterio cuando está por debajo de 36 o bien por arriba de los 38 grados centígrados. El patrón respiratorio cuando la frecuencia está por arriba de 20 por minuto. El pulso cuando está por arriba de 90 por minuto, 90 pulsaciones por minuto. Y en el recuento de glóbulos blancos, si estos están por debajo de 4,000 o bien si están por arriba de los 12,000. Cuando tenemos 2 o más de estos 4 criterios,
entonces nosotros sabemos que nuestro paciente tiene una respuesta inflamatoria sistémica, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Y cuál es la importancia de definir si el paciente tiene esta entidad o no? Pues sabemos que los pacientes que tienen este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica tienen una alta probabilidad o prácticamente van a llegar a desarrollar el fallo orgánico múltiple, que es lo que también nos va a definir parte del pronóstico y de cómo le va a ir a ese paciente. Por supuesto, también tenemos algunos otros marcadores pronósticos bastante ya no son tantos parámetros como algunas otras tablas de evaluación. Una de las más frecuentemente utilizadas es esta que se llama BISAP. BISAP, por sus siglas en inglés, de Bedside Index Severity in Acute Pancreatitis, pero también se ha utilizado como un acrónimo para los parámetros que uno debe de contemplar en estos marcadores. El primero es el nitrógeno de urea en sangre, que definido como criterio cuando está por arriba de 25 miligramos por decilitro. El segundo es un deterioro del estado mental, que lo vamos a definir cuando el Glasgow, la escala de Glasgow, está por debajo de 15. El tercero es la sola presencia del CIRS, si está positivo, o sea, si tiene 2 o más criterios del CIRS. El cuarto, la edad del paciente cuando el paciente tenga más de 60 años. Y el quinto, la presencia o no de un derrame pleural en una radiografía de tórax. Sabemos que la presencia de 3 o más criterios ya define que este paciente va a llegar a desarrollar una morbilidad o mortalidad mucho mayor, y son a los pacientes a los que debemos de tenerle más cuidado, ya que tienen un riesgo 7 veces mayor para fallo orgánico transitorio y hasta casi 13 veces más para desarrollar una fallo orgánico persistente, lo cual también va a tener una mortalidad, una implicación o una redundancia en la mortalidad de estos pacientes. No son los únicos, también hay otros que nos pueden ser bastante útiles, sobre todo porque son muy fáciles de aplicar. Está este, que se denomina HAPS, son por sus siglas en inglés, que son 3 parámetros muy sencillos. La presencia o no de irritación peritoneal, definida como la defensa o rebote a nivel muscular de la pared abdominal. El nivel de hematócrito, que lo vamos a definir en un hombre por arriba de 43 y en la mujer por arriba de 39.6. Y el tercero es la creatinina, cuando esta está por arriba de 2 miligramos por decilitro. Cualquiera de estos ya hace positivo el HAPS. La importancia de este HAPS es no llegar a identificarlos, ya que nosotros sabemos que una persona que no tenga estos 3 parámetros tiene una alta probabilidad, más del 98%, de tener una pancreatitis no complicada. O sea, es una pancreatitis leve. Le va a ir bien al paciente con el simple hecho que nosotros veamos que no tiene al ingreso estos 3 marcadores. Otro marcador que también nos es útil es la presencia de la proteína C reactiva. Sabemos que cuando la proteína C reactiva está por arriba de los 15 miligramos por decilitro, nos va a marcar que ese paciente tiene una respuesta inflamatoria muy severa y que también se va a asociar con falla orgánica múltiple. Un riesgo para todo paciente con pancreatitis aguda es la obesidad, sobre todo cuando la obesidad es centrípeta. La obesidad centrípeta, y sobre todo cuando es un índice de masa por arriba de 30, se ha asociado como factor de riesgo para que estos pacientes lleguen a desarrollar más fácilmente una falla orgánica múltiple. La evolución normal de una pancreatitis intersticial, o se complica, que puede ser una pancreatitis necrosante.
Por lo general, las pancreatitis intersticiales pues, no van a tener fallo orgánico, no van a tener complicaciones, va a resolver. Las que nos van a dar problemas son estos pancreatitis, donde va a desarrollar fallas orgánicas, ya sea transitorias o persistentes, y van a desarrollar complicaciones, ya sea locales o sistémicas, y también la evolución va a ser muchísimo más prolongada y tórpida. Dentro de las causas de pancreatitis vamos a ver la principal, la pancreatitis biliar. Recordemos que básicamente el páncreas comparte el último tramo, tal vez un 5 o 10% si mucho, con el colédoco ya para salir en la segunda porción del duodeno, en lo que es la ampolla de Vater. Cuando nosotros tenemos que una vesícula ha tenido piedras, si esa piedra pues pasa al colédoco, puede pasar de que después de algún momento logre pasar hacia el duodeno, pero la mayoría quedan atrapadas porque esta es una zona de alta presión y entonces quedan atrapadas, se incrustan en el ámpula de Vater y lo que van a hacer es de que entonces el jugo pancreático, todas las secreciones pancreáticas vienen acá y empiezan a chocar. A chocar, empieza a haber un reflujo de ese jugo pancreático de forma retrógrada. Eso va a incrementar la presión a nivel del ducto principal y esa presión incrementada se va a transmitir finalmente al acino pancreático. En el acino pancreático, cuando se aumenta la presión intraacinar, entonces ocurre un daño que va a activar las proenzimas que están en los acinos y empieza la cascada de el problema proinflamatorio en el páncreas. Sea cual sea la causa, yo les expliqué la biliar porque es la más frecuente y es como que el ejemplo más clásico, pero sea cual sea la causa, alcohol, biliar, drogas, va a haber, se va a caracterizar porque finalmente va a haber un daño en el acino. Al haber un daño en el acino, se activa el tripsinógeno dentro del tejido pancreático. El tripsinógeno se activa a tripsina. Normalmente esa activación ocurre hasta estar en el duodeno. Y entonces empieza una cascada de activación de otras enzimas digestivas, como la lipasa, la fosfolipasa 2, la elastasa, la quimotripsina y la cinina. Todas estas tienen diferentes funciones en el cuadro proinflamatorio. Algunas de ellas van a ser más precursoras de necrosis grasa, otras de más edema o inflamación, otras encargadas de hacer daño vascular y otras también de causar mucho más hemorragia, necrosis y coagulación. Dependiendo del nivel de activación de cada una de estas enzimas, así también va a ser la respuesta y el nivel de daño que pueda haber en un determinado momento. El cuadro clínico, como ya habíamos dicho, es el dolor abdominal en más del 95% de los casos, el cual es eminentemente epigástrico, de características súbitas, empieza como moderado, pero rápidamente se torna en un dolor muy severo que puede estar en el epigastrio como foco principal, pero también puede ser irradiado hacia ambas bandas y por eso también se le llama como en características de un cinturón. Este dolor es sostenido e incapacitante. Se va a asociar en la mayoría de los casos con náuseas, vómitos y en algunos otros también vamos a ver cuadros de ilios paralíticos y la característica de la fiebre por toda la respuesta inflamatoria que puede estar generando un paciente. Dentro del examen físico podemos encontrar algunos datos que nos van a orientar a qué tan grave está nuestro paciente. Como podría ser esto de un signo de Cullen en una pancreatitis hemorrágica, es una pancreatitis severa, es un paciente que ha tenido un daño
por una activación enzimática muy importante y ha sangrado internamente. Sobre todo, este sangrado se ha ido por el cordón hepático hacia el ombligo y entonces tiende a verse como un área de equimosis a nivel periumbilical. Si ustedes se dan cuenta, aparte de la equimosis, este abdomen luce muy distendido, está inflado, así brillante incluso a la luz por tanta distensión del proceso inflamatorio interno que está sufriendo este paciente. Otra que podemos encontrar es cuando la hemorragia se va hacia las correderas parietocólicas y entonces vemos estas manchas equimóticas hacia los laterales. Esto se llama el síndrome de Grey-Turner. También debemos de tener en cuenta los niveles séricos de enzimas, sobre todo, como les decía, principalmente la lipasa. Si van a utilizar amilasa, nunca la utilicen sola. Siempre debe de ser asociado a la lipasa. Y si pueden o el laboratorio tiene la capacidad, pues pidan la isoenzima pancreática para ser un poquito más específicos en cuanto a la amilasa. La lipasa no hay problema. Los niveles que se reconocen como criterio para definir una pancreatitis es el nivel que presente el paciente en el momento del diagnóstico sea como mínimo 3 veces mayor al límite superior normal del que está reportando el laboratorio. Entonces, esa correlación la debemos hacer para saber si el paciente tiene o no criterio de pancreatitis. No es solo que haya una elevación de lipasa. Si en el laboratorio el límite superior, por decirles, es 100, y les digo por decirles porque eso es bien variable, depende de cada laboratorio. Ahí sí tenemos que utilizar y ver los niveles que nos reportan como normales. Si el nivel normal del laboratorio es 100 y el paciente viene con 150, pues eso no es criterio. Tendríamos que buscar otras causas del dolor que está presentando nuestro paciente, a menos de que tengamos una imagen más el dolor. Entonces ahí sí, pues no hay de otra. Y bien, también otras situaciones que podemos ver a nivel radiológico es en una placa simple de abdomen la presencia de un asa centinela, que esto lo que nos indica es un indio adinámico que puede acompañar al cuadro de una pancreatitis aguda, pero esto no es nada específico de pancreatitis, es un asa centinela, es el reflejo de un proceso inflamatorio X, en este caso pues es la pancreatitis, a nivel intraabdominal. En la ecografía abdominal, en el ultrasonido, pues obviamente lo que nos interesa ver es el páncreas. El páncreas está aquí, su cabeza, cuerpo, cola, y ver todas las estructuras anatómicas. Ojalá uno pudiera ver un ultrasonido así siempre, pero lo más común es que reporten que hay gas en el abdomen y no lograron ver el ultrasonido. Entonces, quizás la función principal del ultrasonido en determinado momento se vuelve en determinar una posible causa, que sería la biliar. Vemos la vesícula con 2 litos y su sombra acústica característica, y entonces eso sí nos puede orientar a que el cuadro que está teniendo el paciente sea una pancreatitis aguda de origen o de etiología biliar. En cuanto a los otros métodos radiológicos, en primer lugar, no todos los pacientes lo van a necesitar. De hecho, las pancreatitis leves, que son la mayoría, no es necesario realizar una tomografía y mucho menos una resonancia. Estos estudios se van a reservar para cuadros que no están evolucionando de forma adecuada, cuadros complicados y sobre todo cuando ya haya pasado un tiempo aproximadamente de 48 horas para arriba, pero se considera de 72 a 96 un tiempo óptimo, ya que puede haber, aparte del riesgo de alergia, aparte del riesgo de nefrotoxicidad, al momento de estar aplicando el medio de contraste puede provocar isquemia en el páncreas y ya el paciente está comprometido su circulación intrapancreática
Y si nosotros le provocamos más isquemia, pues vamos a empeorar el cuadro. Por eso es de que no se debe hacer una tomografía en una pancreatitis aguda. Los únicos casos en donde se hacen, digámoslo así, una tomografía en un cuadro abdominal agudo es cuando el diagnóstico es incierto. O sea, si nosotros tenemos un diagnóstico hecho de pancreatitis aguda, no la vamos a hacer, por lo menos de entrada. Si no tenemos ese diagnóstico y sí tenemos que tener una certeza de qué es lo que está pasando, hacemos la tomografía, pero porque estábamos pensando en un cuadro abdominal agudo y eso nos dijo que era una pancreatitis, bueno, ahí está el diagnóstico. Pero tener muy en consideración esas situaciones, ¿ya? Pues ahí podemos ver, obviamente, la heterogenicidad o no de cómo el medio de contraste agarra el páncreas, la presencia de colecciones inespecíficas o ya colecciones formadas como un pseudoquiste. Obviamente esto ya lo vemos en un proceso crónico porque para que haya un pseudoquiste debe pasar por lo menos unas 4 semanas. También la tomografía, como les explicaba, nos va a servir principalmente en la evolución de un paciente complicado. Entonces, aquí sí podemos ya hacer una tomografía. Vamos a ver, por ejemplo, la forma como toma el medio de contraste. Es heterogéneo, no es homogéneo como normalmente deberíamos de verlo. Aquí simplemente las flechas lo que están señalando es las características anatómicas, cabeza, cuerpo y cola, o bien incluso colecciones o necrosis de la glándula. Aquí la glándula ya no se mira muy bien, está casi que desaparecida. Obviamente ya es un corte un poquito más bajo, entonces por eso también no vamos a ver la glándula, pero lo principal es que en esta flecha sí estamos viendo áreas de detritus que nos pueden decir una necrosis que está siendo infectada. También la tomografía nos va a servir en los pacientes complicados, en los que necesitamos ver la evolución o saber cómo, tener una idea de cómo le va a ir para lo que se llama el índice de severidad de Baltasar. El índice de severidad de Baltasar nos mide 2 parámetros. Uno, el grado de inflamación de la glándula pancreática, y aquí incluimos las complicaciones locales, como colecciones, y la presencia de necrosis peripancreática. Dependiendo del grado de necrosis y dependiendo del grado de inflamación, pues se le da un punteo. Aquí vamos a sumar la parte de inflamación, la parte de necrosis, y esto es lo que nos dice el índice de severidad de Baltasar. Sabemos que cuando hay un índice de severidad de Baltasar por arriba de 7, tenemos que el paciente tiene la posibilidad altísima de que se va a complicar, tiene una morbilidad arriba del 90% e incluso una mortalidad también alta en relación a los cuadros leves, obviamente, una mortalidad del 17%. La colangioresonancia, pues solamente si hay alguna contraindicación para hacer la tomografía, no tenemos un diagnóstico bien certero, falta de respuesta clínica, un deterioro clínico, y queremos ver si hay alguna otra situación por la que debamos realizar una endoscopia terapéutica, en este caso pensando en una CEPRE o ERCP, como quieran llamarle. La colangiografía o resonancia nos dibuja todo el árbol biliar sin necesidad de utilizar un medio de contraste. Aquí el medio de contraste es la misma bilis utilizando una intensidad de T2 de la resonancia. Y entonces vamos a ver, pues aquí como se ve, un lito que tiene forma de diamante y un colédoco totalmente dilatado. Algo de notar en esta colangioresonancia es de que este no es el único lito que ha logrado pasar, porque ya en el intestino vemos otros 2. Pero uno
ahí sí que el tercero fue la vencida. Pasaron dos, pero el tercero se quedó enclavado en el ámpula de váter y es el que está dando el problema. La ecoendoscopia es una técnica por endoscopía bastante novedosa, en que básicamente se va a reservar para aquellos cuadros recidivantes de pancreatitis cuando estamos estudiando pues una etiología que no hemos logrado determinar, y básicamente es porque los métodos radiológicos que hablamos previamente no son capaces de detectar microlitiasis, o su sensibilidad y especificidad son bajísimas para microlitiasis. Y microlitiasis se ha visto que es una de las causas principales de la etiología que, que no hemos logrado colocar en una causa etiológica. Y esto se vino a ver con el advenimiento del ultrasonido endoscópico. La microlitiasis son todas estas, esto se llama el signo de nieve, como que está nevando, porque son todos los microlitos que están flotando en determinado momento, y entonces esto es diagnóstico y de una microlitiasis que es causa o probable causa de una pancreatitis recidivante. La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, también llamada ERCP, solamente la reservamos cuando vamos a hacer una terapia, una endoscopia terapéutica, una resección de un colédoco, de un lito, pero solamente cuando hay presencia de colangitis, o sea, cuando hay infección asociada a esa retención de bilis, cuando se infectó esa bilis que está retenida. Es importante ir a vaciar ese colédoco, porque si no, por la sepsis, ese paciente se va a complicar. De lo contrario, podemos esperar a que el cuadro agudo resuelva y entonces ya el paciente ser llevado a una colangiografía retrógrada endoscópica. La otra situación donde podríamos realizar una CEPRE es cuando hay una duda razonable de que hay una obstrucción del colédoco y que esa obstrucción del colédoco es la que no está permitiendo que el paciente responda de una forma adecuada. Siempre con todos los cuidados del caso, porque como habíamos dicho, en la CEPRE colocamos medio de contraste y al poner medio de contraste existe el riesgo de que parte de ese medio de contraste se vaya al pancreático, que está más para acá, y que pueda desarrollar una pancreatitis aún más severa. Pues la idea es de que si tiene un lito, pues vamos a hacer una esfinterotomía, que es como una abertura del esfínter, vamos a hacer más amplio esa abertura y lograr sacar lo que esté obstruyendo esa vía biliar. En cuanto al tratamiento, la base del tratamiento en principio es el reposo gástrico. Es muy importante para que, si no hay nada que estimule a que el páncreas tenga que trabajar, pues entonces el páncreas mismo va a disminuir su producción de enzimas y va a disminuir todo ese cuadro de respuesta inflamatoria. Obviamente es importantísimo el alivio del dolor. En pancreatitis aguda debemos de evitar el uso de los AINES, debido a que recordemos que los pacientes con pancreatitis aguda tienen un problema de depresión de volumen intravascular y entonces, digamos que la circulación renal en estos pacientes está comprometida. Y el AINES es un medicamento que al disminuir prostaglandinas también compromete al riñón. Y entonces como que podríamos, por quitarle el dolor al paciente, provocarle una lesión renal aguda.
Por eso, en términos generales, debemos de evitar el uso de este tipo de medicamentos. Actualmente se reconoce que uno puede utilizar cualquier analgésico desde acetaminofén a dosis altas y dependiendo de la respuesta, pero por lo general los opiáceos son las drogas preferidas, meperidina, fentanilo. Aquí voy a hacer un paréntesis y a propósito les puse esta fotografía de morfina. La morfina durante muchísimos años se consideró prohibida y proscrita para el tratamiento del dolor en pancreatitis aguda por sus posibles efectos en que un efecto secundario diera un espasmo a nivel del esfínter de Oddi y pues pudiera provocar un cuadro mucho más severo. Actualmente estamos hablando de unos 5 años o 10 para acá, se reconoce que realmente los estudios en los que se basaban estas hipótesis eran de muy baja calidad y no sustentaban la teoría que hipotizaban. Y además, hay suficientes estudios mucho mejor hechos donde se puede utilizar, donde ya digamos que ahora se puede utilizar la morfina en pancreatitis aguda, que eso era impensable cuando nos formamos nosotros los catedráticos, y con mucha tranquilidad. De hecho, en muchos lugares el medicamento número 1 para el cuadro de dolor, si el dolor es muy severo, es la morfina y sin ningún problema. La base del tratamiento es la hidratación. Recordemos que estos pacientes están depletados por todas las pérdidas hacia el tercer espacio, hacia el espacio abdominal, digamos que está comprometida esa circulación. Entonces, una hidratación agresiva, y agresiva es entre comillas, porque todo debe de ser enfocado a nuestro paciente. Se recomienda una hidratación a base de 5 a 10 mililitros por kilogramo hora durante las primeras 4 a 6 horas, teniendo en consideración que se puede dar hasta 2.500 o 4.000 mililitros en las primeras 24 horas. Pero ojo, no todos los pacientes van a tolerar esos volúmenes tan altos. Entonces, el tratamiento de estos pacientes es enzimático, y enzimático quiere decir que el médico debe de estar encima de ver cómo evoluciona el paciente. No podemos dejar una orden e irnos y regresar al día siguiente para ver cómo amaneció el paciente, sino que tenemos que estar a la par del paciente viendo cómo evoluciona para evitar que el paciente desarrolle un derrame, ¿cómo se está? Desarrolle líquido en el pulmón, se me fue el nombre, perdón, y complicaciones cardiovasculares. Entonces, debemos de tener mucho, ¿perdón? Derrame pleural. Sí, derrame pleural. Edema agudo del pulmón, también, eso. El excepto por eso de que tenemos que estar pendientes de esos pacientes es aquellos que padecen de los riñones, enfermedad renal, sobre todo enfermedad renal crónica, cualquier paciente de corte cardiovascular, obviamente pacientes de edad avanzada, debemos tener mucho cuidado con esa hidratación tan agresiva o cualquier otra comorbilidad que pueda predisponer a que nuestro paciente pues vaya a desarrollar un edema agudo del pulmón o una falla cardíaca por el exceso de volumen que en determinado momento nosotros le colocamos. Pero en general el concepto es de una hidratación agresiva. La idea es mantener el hematocrito entre 35 a 44 y que el nitrógeno de urea, si estaba elevado al ingreso, pues lo logremos reducir a niveles adecuados. Esto nos va a decir de que el paciente ya está mejor hidratado. ¿Qué solución es la que vamos a utilizar? Cualquier solución cristaloide nos va a dar buenos resultados, pero hay estudios
donde nos indican que la mejor solución que podríamos utilizar es el lactato de Ringer o Hartmann, ya que el lactato de Ringer, por el lactato que tiene, disminuye la respuesta inflamatoria que no observamos con otras soluciones. Las otras soluciones van a hidratar al paciente y lo van a hacer bien. De hecho, la solución salina, pues la hemos utilizado por añales de añales sin ningún problema, pero la respuesta inflamatoria aguda que trae el paciente, sí se nota que hay una diferencia estadísticamente significativa cuando utilizamos un lactato de Ringer contra la solución salina o cualquier otro cristaloide. Entonces, hidratación, pero siempre con el ojo puesto al paciente. No lo podemos descuidar en ese momento. En cuanto a la nutrición, hoy día se aboga por una nutrición lo más fisiológicamente posible. Y entonces debemos de volver a estimular a que el paciente empiece con una hidratación oral lo más pronto posible en las primeras 24 a 48 horas, sobre todo en los cuadros leves moderados. Obviamente, para poder empezar la terapia oral, ya el paciente debe de tener controlado el dolor y sobre todo lo que son las náuseas para que haya una buena tolerancia. Los estudios nos dicen que si nosotros empezamos una terapia o una nutrición enteral, una nutrición fisiológica, lo más pronto posible, vamos a disminuir las tasas de mortalidad, de falla orgánica múltiple. Si el paciente desarrolló una falla orgánica inicialmente, ya no se va a hacer persistente, sino la vamos a acortar. El riesgo de infecciones, el riesgo de que el paciente sea llevado a cirugías y de complicaciones. Entonces, sí es importante llevar al paciente a una nutrición fisiológica lo más pronto posible. Si el paciente después de unos 3, 5 días no mejora, podemos dar una nutrición a través de sondas. Siempre se aboga porque sea lo más fisiológico posible, entonces uno debería de empezar por una sonda nasogástrica. Si el paciente no tolera, entonces una sonda nasoyeyunal, pero no de entrada la nasoyeyunal, sino actualmente la pancreatitis aguda se considera una enfermedad muy dinámica y en la que uno debe de ir gradualmente en cuanto a su tratamiento, dependiendo de las necesidades y siendo lo más fisiológico posible. Y si después de más de 5 días realmente los requerimientos nutricionales no se logran llegar con esa sonda nasoyeyunal, entonces y hasta entonces evaluar si debemos colocar una parenteral. Las parenterales, las nutriciones parenterales las debemos de reservar solo como una opción de último, ya que tiene múltiples situaciones que van a ayudar o van a favorecer a que todas estas situaciones puedan ser más fácilmente desarrolladas por una persona. No así con la alimentación fisiológica, que sería o que el paciente coma por la boca, o nasogástrica, o nasoyeyunal. Siempre la alimentación enteral. Recuérdense, si nosotros empezamos tempranamente la alimentación enteral, disminuimos el riesgo de translocación bacteriana. Y eso es muy importante, sobre todo si el paciente ha desarrollado una necrosis. Esa necrosis puede ser estéril. En cambio, si el paciente no logra traslaparse a su nutrición fisiológica y terminamos poniéndole una nutrición parenteral, como no hay estímulo en el intestino, vamos a favorecer esa translocación bacteriana y de una necrosis estéril podemos pasar a una necrosis infectada que cambia muchísimo el cuadro, el pronóstico y la evolución del paciente. Debemos de tener muy en cuenta que si la
la causa biliar es una de las causas más comunes, pues también debemos de resolverlo de una forma definitiva. Deberíamos, sobre todo en las pancreatitis leves, si un cuadro de pancreatitis leve más o menos se tarda 24, 48 horas digamos que en resolver a un 50, 70% y a los 5 días ese paciente ya está prácticamente bien. Ese paciente durante la misma semana, al final de la semana, debería de ir a una colecistectomía. No podemos dejar ir a un paciente cuya causa fue biliar sin haberse operado. Aún le hemos hecho cita a cirugía, pero esas citas a veces no se cumplen. Y entonces es mandatorio que una pancreatitis biliar deba de ser colecistectomizada en esta misma internación, ya que existe el riesgo de un 18% de que ese paciente vuelva a venir con una pancreatitis, con un nuevo cuadro de pancreatitis por no haberse operado durante el episodio previo, y con la posibilidad de que este cuadro, al ser una recurrencia muy cercana, pueda tener una evolución pues no tan benigna y que se complique y en algunos casos incluso que pueda ocasionarle la muerte al paciente. Entonces, hacer colecistectomías a todos ellos durante la misma semana de internación. Las únicas salvedades es aquellos casos en los que han tenido pequeñas colecciones que se les deja un tiempo prudencial para que se resuelvan y que no haya ningún problema para la cirugía. Dentro de las complicaciones, las más frecuentes pues es la necrosis, que puede ser estéril o puede ser infectada, ¿ya? Estos pacientes los pacientes que llegan a desarrollar una falla orgánica son los que más van a tener, obviamente, riesgo de desarrollar una necrosis, sobre todo infectada. La mortalidad de una necrosis infectada es bastante elevada, de un 30% inicial puede llegar hasta un 50%. Si la necrosis es infectada, los medicamentos que más van a tener penetración, sobre todo al tejido pancreático que está severamente afectado, son los carbapenems, la metronidazol y las inolonas. Actualmente se prefieren los abordajes mínimamente invasivos. Antes del 2010 para atrás, era digamos que el abordaje principal era la necrosectomía. Esa era una cirugía abierta, pero es un procedimiento muy cruento con una alta morbimortalidad. Entonces, empezaron a verse los procedimientos no invasivos. ¿Cuáles son? Pues el drenaje o el tratamiento por medio radiológico, como el que estamos viendo acá. De hecho, aquí se está haciendo una punción radiológica de la necrosis infectada. Esta línea blanca que ustedes ven acá es el trocar que está introduciendo el radiólogo intervencionista guiado por la tomografía para pues captar tejido, espécimen para poder ir a cultivarlo. Y entonces también ahí se puede colocar un catéter que ayude a drenar y estar limpiando, o bien, dependiendo de la localización anatómica que haya tenido, digamos que la colección o la necrosis, también puede ser un abordaje endoscópico. Y otra de las complicaciones son los pseudoquistes. Realmente, hasta un 40% de los pacientes con pancreatitis pueden desarrollar colecciones líquidas, pero la mayoría de las colecciones líquidas van a ser muy transitorias, resuelven de forma espontánea, sin mayor intervención, y solamente un porcentaje bajo es el que va a evolucionar a que después de 4 semanas
pues ya se forme una especie de pared y tengamos ya un pseudoquiste formal como el que estamos viendo acá. La gran mayoría de los pseudoquistes también tiende a desaparecer de forma espontánea, por eso inicialmente solo debemos vigilarlos. Incluso podemos media vez no de síntomas, podríamos vigilarlos con tomografías durante el tiempo hasta que se desaparezca. ¿Cuáles son los, digamos que los pseudoquistes que vamos a tratar? Pues aquellos que nos den síntomas, dolor, que hayan imágenes sugestivas o clínica de que se infectó, o que por el tamaño que vaya comprimiendo, por ejemplo, el estómago, y que entonces el paciente llegue un momento en que ya no pueda comer porque vomita todo lo que come del tamaño del pseudoquiste. Entonces ahí sí hay que ir a drenarlo. Siempre se prefiere digamos que los abordajes mínimamente invasivos, que serían o radiológicos o endoscópicos, pero dependiendo de la posición, de la situación anatómica de estos pseudoquistes, si no es posible el abordaje, porque hay una víscera o hay un órgano muy importante que está adelante y no permite el abordaje radiológico y no está cerca del estómago para hacer un abordaje endoscópico, pues entonces también se puede la cirugía. Pero no es la misma situación una cirugía para ir a retirar un pseudoquiste a una necrosectomía. Muchísimo mayor la morbimortalidad en la necrosectomía. Por eso es de que ya no se utiliza como se utilizó en el pasado. Y entonces tenemos, pues, finalmente la evolución, ¿verdad? El tratamiento, la restitución agresiva de líquidos. Pero nuevamente, la palabra agresiva es entre comillas y con tratamiento enzimático por parte del médico. Restituir lo más pronto posible la alimentación hacia una alimentación fisiológica, en donde pues disminuyamos el riesgo de translocaciones bacterianas que nos van a complicar. Y obviamente el uso de antibióticos solamente cuando esté un proceso infeccioso totalmente documentado. En el pasado incluso se llegaron a utilizar antibióticos profilácticamente. Eso se vio que hasta ponía peor en la evolución del paciente, ¿verdad? Eso es importantísimo, los tratamientos mínimamente invasivos, o sea, drenajes percutáneos por radiología o drenajes a través del estómago por endoscopía, y recordando que la causa de mortalidad durante las primeras 2 semanas es aquellos pacientes que desarrollan falla orgánica múltiple. Y por eso mismo es que la rehidratación del paciente es importantísimo. Si un paciente con una pancreatitis aguda se rehidrata de forma adecuada, disminuimos considerablemente el riesgo de falla orgánica múltiple. Y obviamente las causas de mortalidad después de esas 2 semanas son todas las complicaciones, sobre todo las infecciosas, que pueden haber como una necrosis infectada. Eso es todo lo que les traía y pues si tienen alguna pregunta, por favor.